Hola, maestro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Sí me escucha muy bien usted? Sí, sí, la escucho bien. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Bien, Bueno, pues también un gusto saludarlo y bienvenido a nuestra sesión. Creo que ya se está grabando, ¿verdad? sí, Parece que ya se está grabando nuestra sesión. Pues vamos a comenzar. Hemos estado hablando, hicimos el ejercicio 86, donde hablábamos la sesión pasada de cómo calcular la matriz jacobiana. Pero bueno, el día de hoy vamos a regresarnos a algún elemento básico. Voy a permitirme hablar de esta definición, que llamaremos como la definición 87. Consiste en esta idea de poder definir una derivada de mayor orden, es decir, una derivada parcial de mayor orden, o particularmente podríamos llamarle como una especie de segunda derivada. ¿Sí? Es decir, podemos definir que consideremos a f una función continua definida sobre un intervalo o región de R2, o región de R2. Ahí está R. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nosotros podemos en cierta medida afirmar a los siguientes. Nosotros recordamos un poquito eh, el término que habíamos escrito, que era el término justamente de derivada parcial. La derivada parcial en X, vamos a llamarla en X, de esta función f de X, Y, definida en R2, es igual, o vamos a poderlo escribir como la derivada, también, vamos a poderlo escribir de una manera abreviada, como que a la función f de X, Y, calculamos f de X, Y, X, de esta manera abreviada, ¿sí? Y claro, esto nos permite entonces repensar una forma para escribir la segunda derivada, entendiendo esta segunda derivada como la derivada de la derivada parcial de X, otra vez por la derivada parcial de X, de f de X, Y. Y entonces, esta la vamos a poder escribir como, de una manera rápida, como la derivada, perdón, de segundo orden, como la derivada de segundo orden. Voy a escribirla mejor así. De
la derivada respecto justamente de x cuadrado, ¿sí? De f de x, y. O bien en su forma abreviada, es la derivada de x, y, de x, x. Estas formas de abreviar el término derivada, desde luego, nos ayudan de manera importante a simplificar la notación, simplemente una simplificación de la notación. Y nos permiten, desde luego, llegar al teorema 88. Este será uno de los teoremas importantes de esta sesión de trabajo. Este teorema 88 que nos dice que sean f una función de dos variables. Podemos suponer que las variables sean x y y. Bueno, pues, si f, tenemos así, si f, la primera derivada de f respecto de x, la primera derivada de f respecto de y, la segunda derivada de f respecto de x, la segunda derivada de f respecto de y, ¿sí? Perdón, corrijo. F, la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de y respecto de, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de x y la derivada parcial de y de x. Si estas son continuas, si estas derivadas son continuas, en una región abierta R, entonces se cumple que la derivada parcial de f de x y luego respecto de y es igual a la derivada parcial de f respecto de y luego de x. Es decir, se puede intercambiar las derivadas. O dicho de otra manera, lo que ella está diciendo es que la derivada en x, la derivada parcial en x por la derivada parcial en y de f de x, y es finalmente igual a la derivada parcial en y por la derivada parcial en x de f de x. Eso es lo que nos indica este bonito teorema 88. ¿Alguna duda hasta este punto, profesor? Y bueno, podemos entonces pensar en un ejercicio, el ejercicio 89, es verificar que se cumple el teorema 88 para
para las funciones. Las funciones, perdón, para la función singular, si es una función f definida desde R2 hasta R2, de tal manera que f de x, y es finalmente igual a x cúbica y cuadrada menos 2 es cuadrada y más 3x. Entonces, bueno, pues para ello tenemos que calcular primero la derivada en x, la derivada parcial en y, la segunda derivada parcial de en x y luego en y luego la segunda derivada parcial en y y luego en x. ¿Sí? Profesor, ¿sí logra escucharme con claridad? ¿Bien? Sí, sí la escucho bien. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con este bonito ejercicio, nuestra sesión de hoy? ¿Le parece bien? Entonces, hay que calcular la derivada de esa función con respecto de x, luego esa misma derivada, calcular la derivada con respecto de y. Así es. Y luego la segunda derivada respecto de x y la segunda derivada respecto de y. Compararlas. Ok, Y compararlas, verificar que en efecto se cumple el se teorema. cumple lo que este teorema dice. Sí, deje de dos. Adelante, por favor, profesor. Sí.
Me salió una duda en este ejercicio, doctor. Muy bien, profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue con... Tengo una ¿Ya duda. está? Sí, calculé las derivadas parciales y en Ajá. X me sale 3x cuadrada y cuadrada menos 4xy más 3. Y la segunda derivada de x, A ver. la segunda, Pero para verificar el teorema no es necesario la segunda derivada de x. Es decir, si gusta podemos revisarlo juntos. Ponemos la derivada en x de f de x y. Vamos a derivar en x y eso significa que y es constante. Entonces esto nos va a quedar algo así como y cuadrada, ¿verdad? sí, Y cuadrada por la derivada de x cúbica, que sería 3x cuadrada. De hecho, podemos ponerlo al principio, el 3x cuadrada, ¿verdad? Ahí está el primer término. Menos, recordemos, 4x, estamos derivando respecto de x, entonces 2 por 2, 4x, y, más la derivada de 3x, que es 3. Ahí está. ahí sí coincidimos. Después tenemos la derivada de f de x en y. ¿Es igual a cuánto? Pues esto es igual, ahora x es la constante, y Sí. es la variable, ¿y qué tenemos? Que la derivada de y cuadrada es 2y, entonces esto se ve como 2y por x cúbica, ¿verdad? Entonces, sí, me sale 2y Por x por x cúbica, cúbica exactamente. menos 2x cuadrada Menos, porque la una, exactamente, menos 2x y cuadrada, derivada de perfecto. 3x vuelve 0. La derivada de x cuadrada, así es.
y luego la derivada de 3x, que es 0, entonces ya no la escribimos. Vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a tomar la derivada en y vamos a calcular sobre ella la derivada en x. Dicho de otra manera, vamos a calcular la derivada en x. Pues justamente de la derivada de y, que en este caso es 2y por x cúbica menos 2x cuadrada. Pero vamos, esto es derivando en x, es justamente 2y, que multiplica la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. Menos, derivando en x, la derivada de 2x cuadrada, que sería 4x. Es decir, 2 por 3 es 6y x cuadrada menos 4x. ¿Correcto? Y ahora vamos a tomar el otro caso. Vamos a tomar la derivada en x y la vamos a derivar respecto de y. Si esto es igual a la derivada en y de lo que nos dio la derivada en x. ¿Qué nos dio la derivada en x? Todo este término. 3y cuadrada, x cuadrada, menos 4xy más 3. Muy bien. Entonces, si observamos esto, ¿cómo lo podemos escribir? Pues esto es exactamente igual a dividir en y, a derivar en y, que sería 3x cuadrada por la derivada de y cuadrada, que es 2y, menos 4xy por la derivada en y, que es 4x, más la derivada de 3 en y, que es 0. Esto es igual finalmente a 3x cuadrada por 2y, ¿cuánto es? 6x cuadrada, y menos 4x. Y si observamos, se cumple perfectamente, es decir, se cumple, ¿verdad? Sí. Se cumple justamente el hecho de que la derivada en x, la derivada de y de f de x, y, es igual a la derivada en y de la derivada en x de f de x. Se cumple justamente la regla que se había propuesto, ¿verdad? La regla que había propuesto nuestro teorema. ¿Correcto? Sí. Muy bien, muy bien. De hecho, si consideramos, podríamos llegar a un teorema 90, y es que una función definida, una función f, bueno, podemos pasarlo más en teorema o un ejercicio. Y es que demuestre la función dada justamente por
una función f que va desde R3 ahora, espacio de 3 dimensiones, hasta el espacio de R3. Función que vamos a definir como f de x, y, z, definida justamente como el seno de ax perdón, de by por función exponencial t elevada a la menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrada z, z fuera de la raíz, pues satisface la ecuación de Laplace para 3 dimensiones. ¿Qué dice la ecuación de Laplace? Bueno, lo que dice es que si nosotros derivamos o tenemos la segunda derivada si obtenemos la segunda derivada en x de f de x, y, z más la segunda derivada de y, z en y, y luego calculamos más la segunda derivada z de f de x, y, pues Laplace nos dice entonces que la suma de estas derivadas es exactamente igual a cero. Entonces vamos a tratar Está de interesante. verificar, de demostrar si para esta función se cumple la función, se cumple la ecuación de las 3 dimensiones. Sí. ¿Qué vamos a necesitar? Así es, vamos a necesitar entonces calcular la primera y segunda derivada, ahora sí, tanto para x, tanto para y, como para z, y verificar que se cumpla la ecuación. Sí, profesor, vamos a dejar un poquito por acá, muy pendiente. Muchas gracias. Sí, voy a intentar. Gracias.
Muy bien, profesor. ¿Cómo nos fue? ¿Pudo verificar si se cumple la condición de Laplace? Me falta ese paso. Ya tengo las segundas derivadas de las tres funciones. Ah, perfecto. A ver, ¿qué le parece si me pasa si nos comparte estas Si las segundas comprueba, derivadas y podemos sí, entonces ir tomando la ecuación? Por ejemplo, ¿cuánto nos da la segunda derivada de f en z? la segunda derivada de f. Ok, vamos a ver. Es. Me faltó la de z. Es seno de a. Me debe de quedar seno de ax por coseno de by. Esas son constantes. Por A ver, seno de ax a por coseno de by. por Por coseno e raíz de de a by como cuadrada. constante. Sí, por Ah, e a la menos raíz de a cuadrada más b cuadrada. ajá. Z. Ahí es donde aparece el término de derivada. Ajá. Y derivamos z. Y derivamos lo que está en el exponente. Ah, ok. Esta sería la primera derivada, ¿verdad? Es correcta. Sí, de hecho estoy. Bueno, Ajá. vamos a poner, las voy a corregir aquí un poquito. Por ejemplo, la primera derivada, Sí, z, entonces es un exponencial elevado a una función sí, f de z. sí, Sabemos que justamente aquí en este espacio es donde aparece la derivada porque los dos primeros términos son constantes. son constantes. Esto es igual aquí. Esto, los dos primeros términos quedan igual, Sí, pero e elevado a una función f de z es igual a e a la f de z por la derivada de lo de que está f en el de z. exponente. Entonces, Sí, esta queda igualita, esta parte de la expresión va a quedar igual. Pero lo que va a quedar acá es que ahí vamos a tener la derivada en z, pues justamente de la menos raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada z. Pero algo interesante es que nuevamente la raíz cuadrada, la menos raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada es una constante. constante y sale de la constante. Va a Y salir, exactamente, esta va finalmente a salir y esto va a hacer que la primera derivada se vea más o menos así. Vamos a sacar todo este término. Ahí va a estar. Y todo este término que lo podemos sacar al principio, porque es finalmente una constante. Ahí está. La derivada parcial de z en z es 1. Entonces el resultado final de la primera derivada es toda esta expresión. sí, ¿Verdad? ¿Es correcto? sí, sí, medio así. Ahora, esta es la primera derivada, pero si nosotros tomamos ahora la segunda derivada de f de x, y, z en z, pues la segunda derivada va a ser igual a derivar en z, el cociente, la derivada en z, del resultado de la primera derivada. Y el resultado de la primera derivada es todo este término. Sí. Ahí está.
Ahora, si observamos, toda esta parte es una constante. Toda esta parte lo podemos sacar. Y se vuelve a derivar el exponencial. Y otra vez se repite el mismo argumento. Volvemos a poner la exponencial acá, ¿verdad? Sí. Y esta es la que va a ser derivada. Como aquí. Así se ve, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Y entonces la derivada de la función exponencial, observemos que va a ser un argumento muy parecido. Va a ser justo este término. Sí. Por la derivada, tenemos un paréntesis, de menos la f de z. Escúchame. ¿Qué más podemos decir? Pues que entonces esto es igual. Observemos que va a ocurrir algo muy parecido al caso anterior, porque ahora este menos raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada va a estar al principio multiplicando. Entonces, ahí tenemos un producto. Acá tenemos otro producto. Acá tenemos un producto. Acá tenemos otro producto. Perdón. Coseno de AX, coseno de BY, E a la menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada Z. Y entonces nada más nos queda Z. La derivada parcial en Z de Z. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿esto se puede reducir un poco? Sí. Y ahí la derivada de Z1. Porque entonces esto es igual. Si observamos, tenemos un menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, entonces menos por menos es más. Las dos raíces se eliminan y ¿qué nos va a quedar? Un término que va a ser A cuadrada más B cuadrada. Por seno de AX por coseno de BY por E a la menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, Z. Ahí está. Entonces, esta es justamente la segunda derivada parcial de f de x, y, z respecto a esto. Bueno, vamos a tratar entonces de obtener justamente la derivada parcial, pero ahora respecto de x y de y. Empezamos con la de z. Ah, esa usted ya la tiene, perfecto. Entonces, si tomamos esto, a ver, vamos a tomar la segunda derivada parcial de x, de f de x, y, z, ya la tiene usted. ¿Cuánto le dio de la segunda derivada parcial? Dio menos a cuadrada por seno de ax por coseno de by. A ver, perdón, menos a cuadrada. A cuadrada. Menos a cuadrada por seno de ax. A cuadrada más b cuadrada. No. A mí me dio menos a cuadrada. Ajá. Por seno de ax por coseno de by. Seno de ax. Sí. Por coseno de by. Por e. Por e. A la menos a cuadrada más b cuadrada por z. Raíz cuadrada, ¿verdad? Sí. ¿Sin raíz? No, sí lleva raíz. Ok. Entonces, menos igual, la ¿verdad? b cuadrada por z. Este argumento igual se conserva.
Solamente se derivó 2 veces con respecto de X. Así es. Casi todo Así es queda, ¿verdad? sí, y se deriva el Sí seno está de AX. correcto. Sí. Ok. Ahora, en el caso de la segunda derivada parcial de f respecto de y, ¿qué obtuvo? Me salió menos b cuadrada seno de AX Ah, por coseno de BY por E elevado a la menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada por Z. perfecto. Sus resultados son correctos. Sus resultados son correctos. Entonces, verificamos que se cumple la ecuación de Laplace. ¿Cómo verificamos esto? Pues vamos a utilizar la ecuación. Recordemos, lo que queremos demostrar es que estas segundas derivadas cumplen esta regla, que su suma Sí. es cero. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues, ¿cuánto fue la derivada en X? La segunda derivada en X, este término. Es menos A cuadrada por Ahí seno de está. AX. Más, ajá, la segunda derivada en Y, que fue este otro término. Sí. Vamos a pegarlo acá. Ya lo tenemos. Más la segunda derivada en Z, que fue todo este término. Y todo esto debe sumar según Laplace. Sí. Pues yo digo que Laplace tiene razón. Yo digo que Laplace tiene razón, porque si nosotros desarrollamos esto, nos va a quedar algo así como menos A cuadrada, seno de AX, coseno de YB, E a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, Z, Sí. ¿Cierto? menos B cuadrada, seno de AX, coseno de BY, por E a la menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada Z. Y luego observemos, este A cuadrada que multiplica todos los términos que aparecen del lado derecho, nos va a quedar un término idéntico al principio, pero positivo. Sí. Es decir, nos va a quedar algo así. Pero ya sin este menos, ¿correcto? Sí. Y finalmente, siguiendo el mismo procedimiento, al multiplicar el segundo término, que es B cuadrada por seno de AX, más coseno de BY por E, a la menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada Z, vemos que nos va a dar un término como el segundo, pero positivo. Exacto. Y si observamos, justamente ahí tenemos los dos términos, que al sumarse, nos suman justamente cero. Y entonces, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que se cumple, justamente, se cumple la ecuación de Laplace. Se cumple la ecuación de Laplace. Sí, sí se cumple. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos decir? Vamos a dejar los ejercicios. Si usted está de acuerdo, Sí. podemos dejar el ejercicio 91. Este ejercicio espero que le haya parecido interesante. Estuvo muy interesante. Y este ejercicio 91 es demuestre
Si B es velocidad, es igual al seno de AKT por el seno KX. Entonces, se satisface la ecuación de onda. ¿Qué dice esta ecuación de onda? Pues lo que nos dice es que la derivada parcial, de hecho, la segunda derivada parcial, respecto del tiempo, de la velocidad, de esta velocidad definida de esta forma, es igual a cuadrada por la segunda derivada parcial de la velocidad respecto del espacio. Y claro, para esto hay que recordar que A es la aceleración. Bueno, vamos a ponerlo así. Donde A es la aceleración y K es una constante elástica o de amortiguamiento. Entonces, bueno, este es un ejercicio también muy interesante donde nosotros podemos verificar